Bien, ¿qué les parece, chicos, si para comenzar este estudio bíblico nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos en este día sábado para poder estudiar tu palabra. Y te suplico, Señor, por favor, antes que nada, que perdones todos nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestros defectos. Y que, Señor, en este día sábado, a pesar del clima, a pesar del calor, nosotros podamos concentrarnos para estudiar tu palabra. Te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros y que nos limpies de toda maldad y que realmente, Señor, podamos comprender lo que dice tu palabra. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús y también te queremos pedir por los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo. Bendícelos a ellos y que ellos sepan examinarlo todo y retener lo bueno. Todas estas cosas te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, damos la bienvenida a los hermanos que nos están acompañando hoy. A pesar del clima que está un poco caluroso acá en Tucumán, estamos haciendo un esfuerzo para concentrarnos y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema que tenemos que estudiar en esta noche. Esta es la tercera clase, hay algunas personas que se han perdido las dos clases primeras, pero no importa, vamos a hacer un esfuerzo. Después ya vamos a ver si les pasamos las grabaciones de las clases que faltan. Hoy nos toca ver la tercera clase, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el último y único remanente, tercera parte. ¿Por qué nosotros estamos hablando de que la Iglesia Adventista es el último y único remanente? Porque en todas partes del mundo, hermanos, en todas partes del mundo, en Internet, sobre todo en Internet, así como yo estoy en Internet ahora, también hay muchos otros que están en Internet, pero que no están predicando la doctrina verdadera. Y como hablaba recién con los hermanos, todos los predicadores tenemos defectos de carácter, flaquezas, debilidades, cosas que tenemos que corregir, cosas que tenemos que cambiar. Sin embargo, estamos en un proceso de constante crecimiento, convirtiéndonos a Cristo cada día a pesar de los defectos que tenemos, sumado al hecho de que nos encontramos encuadrados en la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, donde cada uno tiene que entregarse más y más a Cristo para poder lograr una plena consagración a Dios. Y tenemos defectos, tenemos muchos defectos, así que lo que Dios está haciendo con nosotros es cambiarnos, ayudarnos a crecer, pero de ningún modo está haciendo que dejemos la iglesia adventista o que digamos que la iglesia adventista es Babilonia. Les comento por qué. Mucha gente, porque ve problemas en la iglesia, dice que la iglesia adventista es Babilonia o parte de Babilonia. E incluso hay hermanos por todas partes que ya están contagiando a otros hermanos para que solamente vean los defectos de la iglesia, los defectos de la dirigencia, los defectos de los hermanos. Y eso sabemos que siempre va a haber defectos. Y que como hay tanto pecado en la iglesia, tenemos que irnos de la iglesia y formar una iglesia aparte, paralela, o en grupos, o en sectas, o en asociaciones, o en pequeñas asambleas, pero fuera de la iglesia adventista. Yo les quiero ser sincero, yo no me considero un predicador perfecto, soy una persona defectuosa, pero trato de entender correctamente la doctrina. Y algo que no me cierra, hermanos, es que por ningún lado dice la Biblia que vaya a haber otra iglesia u otro movimiento que el que ya se ha establecido a partir del año 1844. Sin embargo, acá en Tucumán y en otras partes, hermanos, andan mucha gente con una carta para que uno se haga desglosar de la iglesia, con líneas, con datos, con cositas para llenar, con espacios para llenar, para pedir el desglose de la iglesia. Y yo los he seguido por internet a estos grupos y es impresionante la falta de discernimiento espiritual que tienen cuando tocan el espíritu de profecía. En las próximas clases les voy a mostrar citas del libro que se llama El Ministerio de las Publicaciones, cita del libro que se llama El Otro Poder, donde la hermana Huay habla de que ella no daba permiso para que se utilicen los testimonios de ellas a fin de sacarlos de contexto y ponerlos en un marco de error, para darle fuerza a las doctrinas de cada uno.
La hermana White no da permiso a eso. Si bien es cierto, yo cito el espíritu de profecía y tú citas, pero ella no da permiso para que enseñemos doctrinas raras y que a esas doctrinas raras les demos fuerza y peso con las doctrinas o con las citas del espíritu de profecía. Y aunque ustedes no crean, hermanos, hay un montón de gente que se está apartando de la iglesia. Estamos ya en la apostasía omega. La apostasía omega, yo estoy de acuerdo en que tiene que ver con una falta de comprensión de lo que es la deidad o la divinidad. Entonces, hay problemas con el tema de la divinidad y bueno, hay gente que no está de acuerdo. En la iglesia adventista hay trinitarios, hay binitarios, hay unitarios, hay triteístas. Yo he hablado con un montón de adventistas con ideas raras con respecto a la deidad. Hasta un hermano me decía una vez, yo soy triteísta. Y sin embargo es un hermano que está en regla y de gran influencia acá en Tucumán, y él me decía, yo soy triteísta, y bueno, ¿qué le puedo decir yo? Más que escucharlo para poder analizar lo que después iba a tener que presentar en otro mensaje. Pero él dice, soy triteísta. Otro dicen, soy trinitario. Otro dicen, no, yo soy binitario, que creo en el Padre y el Hijo nada más. Y otro dicen, yo soy unitario, solamente creo en el Padre. El Hijo es el enviado, y el Espíritu es el Espíritu del Padre y del Hijo. Y después por un montón de otras cosas más, como por ejemplo lo ridículo del arbolito de Navidad. Hacen todo un tema para dividir la iglesia con el arbolito de Navidad. Y todas esas cosas se sacan o se traen a colación para decir que no hay que estar en la iglesia adventista, que todo está mal, que todo es apostasía, que la dirigencia es apostasía, que los pastores no sirven, que mucho pecado, mucha fornicación, mucho adulterio, mucha mundanalidad, mucho todo pecado. Entonces, como hay todo pecado y todo tipo de pecado, entonces mejor, ¿por qué no formamos una congregación aparte? Y resulta que esas congregaciones apartes también tienen en ellos soberbia, adulterio, divisiones, contiendas, mal carácter y todo lo habido y por haber. Entonces, ¿en qué quedamos? Sería lindo que nosotros digamos, no, esta gente se ha apartado de la iglesia y ha formado un grupito que es de puro, son de perfectos, tienen el Espíritu Santo, hacen milagros, guardan los 10 mandamientos, predican el mensaje del tercer ángel. Entonces nosotros todos nos sentiríamos dignos de dudar y diríamos, no, pero espera, mira, este grupo se ha separado y vemos la potencia de Dios que está ahí, y guardan la ley, y guardan el sábado, y aceptan el espíritu de profecía. Pero resulta que ni eso, los grupos que se apartan no concuerdan ni entre ellos. Hay división, hay pelea, y también hay pecado en esos grupos. Entre ellos mismos no concuerdan, son amargados, son criticones. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Es mentira que Dios se esté manifestando en esos grupos. Por lo tanto, no hay que irnos de la iglesia adventista. Y como yo les dije en muchas otras clases, hay mucha gente que por ahí no ha estado de acuerdo conmigo, con mis mensajes. Ustedes, yo, otros predicadores de acá de Tucumán, todos hemos recibido maltratos dentro de la iglesia adventista. Traiciones, malas caras, malos gestos, malos tratos, y no por eso nos vamos a ir, al contrario, que se vayan ellos, no sé si me explico. Pero ¿por qué nos tenemos que ir nosotros? ¿Para qué me voy a ir yo? ¿Para que se queden ellos? No. Nosotros tenemos que quedarnos nosotros. ¿Por qué? Porque el reavivamiento y la reforma han de darse en el seno de la iglesia adventista. Y la hermana White entendía por seno de la iglesia adventista lo que era en su tiempo. En su tiempo la iglesia adventista del séptimo día era la iglesia organizada. Ella no se refería a una iglesia futura que iba a ser rara o distinta de la de su tiempo. No. Cuando se refiere al seno de la iglesia adventista, se refiere a lo que ella en su tiempo entendía por iglesia adventista del séptimo día, que es la organización, la institución adventista, la iglesia adventista organizada. Entonces, hermanos, habíamos estado repasando, yo quiero repasar un poquito con ustedes en Apocalipsis capítulo 3, algo que lo conocen muy bien ustedes, pero vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 3, habla de la última iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, y dice así, presten atención. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y dice así, hermanos. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Noten que lo que Cristo está por hablar lo dice como fiel y verdadero y no va a mentir. Y dice así. El principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, hermanos. ¿Es la iglesia adventista así?
Claro que sí, es deplorable como se la está describiendo acá. Es deplorable como se la está describiendo acá. Tiene todos los pecados que ustedes quieran, pero también tiene la obediencia de los miembros fieles que son fieles dentro de la iglesia, porque no todos son malos. Y bueno, dice el versículo 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Y parece que ya había parado y continúa Cristo y dice, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Se dan cuenta el estado de la iglesia, hermanos? Terrible, soberbia, orgullo, obstinación. No tengo necesidad de ninguna cosa. Y dice así, hermanos queridos, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces viene el versículo 18, y justo nosotros podríamos esperar que justo en el versículo 18 Cristo dé la luz, la nueva luz, y diga que tenemos que salirnos de la iglesia adventista. Pero por ningún lado en el versículo 18 dice que hay que salirse de la iglesia adventista o formar un grupo paralelo o formar una asamblea paralela o que de la iglesia adventista vaya a salir otra iglesia más. Sino que dice, a esa iglesia que está en pecado, que está tibia, le dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. El versículo 18 es clave y ustedes siempre citen el versículo 18. El versículo 18 no dice que hay que irse de la iglesia adventista. El versículo 18 dice que hay que arrepentirse. Una cosa es irse, otra cosa es arrepentirse. El versículo 18 es clave para entender los movimientos separatistas. El versículo 18 no dice irse, dice arrepentirse. Arrepentirse y quedarse en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Se entiende, hermanos? Y ahora viene el versículo 19, y cómo será que lo sigue reforzando al mensaje que dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo va a entrar Cristo en nosotros? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, que eso ya lo vamos a ver después. Y los grupos separatistas dicen, Cristo es el Espíritu. Amén. Y yo te digo que es el Espíritu, es igual al Espíritu y es distinto al Espíritu. Yo te puedo decir un montón de cosas y vamos a hablar en profundidad de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo, es igual a Cristo, pero también es distinto de Cristo. Por eso vamos a ver después que el deseado de toda la gente le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad. Y eso es algo que no se puede negar, sino tendría que decir dos personas de la divinidad, el Padre y el Hijo. Nada más que el Hijo está bifurcado, pero es una persona. En cambio, la hermana Huay le llama, en deseado de toda la gente, es página 625, la tercera persona de la divinidad. Entonces, si hay una tercera persona de la divinidad, hay una segunda persona de la divinidad y hay una primera persona de la divinidad. Por lo tanto, hay tres personas de la divinidad. Y luego, ¿qué es la divinidad? Eso vamos a ver pronto cuando entremos a estudiar lo que es divinidad. Entonces, no se puede negar lo que ella dice. Es un concepto trinitario. Es un concepto trinitario, hermanos, por más que ellos no lo quieran aceptar este punto de vista, pero es un concepto plenamente trinitario. Estamos de acuerdo que no es lo mismo que el concepto trinitario de la Iglesia católica o de las iglesias protestantes. Les comento por qué. Ustedes saben que a partir del año 1844, todas las iglesias protestantes están caídas. Y todos los libros que se han seguido escribiendo desde el año 1844 en adelante, se ha empezado ya a entender mal todo lo que tiene que ver con la divinidad. Hasta tal punto que la hermana Huay, cuando deja la iglesia metodista y es defraternizada,
ella era trinitaria, pero había un pésimo concepto de Trinidad. Si ustedes van y buscan por internet lo que era el credo metodista de ese tiempo, yo lo tengo por ahí en un anillado, lo he leído, lo he estudiado al credo de la iglesia metodista de donde salió la hermana White, y es un credo, habla de la Trinidad, creen en la Trinidad, pero es medio espiritista el concepto. Ellos creían que el Padre no tenía forma. Entonces, por eso, en primeros escritos, cuando la hermana White tiene la visión y lo ve a Jesús, ella le pregunta a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Y la hermana White le dice, tiene forma, pero no la puedes ver porque morirías. Y después le dice, yo soy la expresa imagen de mi Padre, en primeros escritos, que ya van a ver cuando abordemos todas esas cosas. Chicos, hay que abordar todos esos temas, pero nadie puede negar que hay un concepto trinitario. Ellos quedan fundidos cuando viene la hermana White y a través de una revelación progresiva, la hermana White dice, el Espíritu Santo el mal solo podía ser resistido por la tercera persona de la divinidad. Entonces es claro, si la hermana White lo dice, hay tres personas en la divinidad. La divinidad es una, pero las personas son tres. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la hermana White? Sí. 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 Sí, sí, sí. Aferrados a los tres. Hechos de los Apóstoles, que ya van a ver cuando veamos esa cita. Una cita que justo la leyó el hermano Bernardo un día que fue a mi casa. Había que estar aferrado a los tres, dice el hermano White. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, mucha gente se va de la iglesia adventista porque dice que eso no es verdad, que han sido manipulados los escritos de la hermana White. Pero cuando uno va al idioma inglés está clarito. Pero ellos dicen, mira, dice, el idioma inglés dice, the third person of the Godhead. Ah, no, pero person está en minúscula. Mira, person, y está en minúscula. Está en minúscula y se ve, al haberlo escrito con minúscula significa que no era considerado una persona divina. Pero ahí dice la tercera persona de la divinidad, y resulta que uno revisa todos los otros manuscritos y también pone en minúscula un montón de otras frases que tendrían que estar en mayúscula. ¿Sí? Sí, pero ese es otro tema. Nosotros sabemos que no importa cómo se lo mencione. Claro, porque ellos dicen que la hermana White, al haberlo escrito en minúscula, ya no es una persona divina. Entonces critican eso. Critican eso, hermanos. Y después otra cosa que discuten es que en vez de poner person, ella tachó y puso alitis. En otro lado, en vez de decir tres personas, dice three personalities, tres personalidades. Pero en el inglés, personality puede ser traducido exactamente como persona, porque en otros lados, personality, en inglés ella lo traduce como persona y no hay ningún problema. Y hacemos una comparación de escritos en inglés. O sea que, hermanos, cuando uno empieza a hablar de esas cosas, de que ha habido una mano negra que ha tocado el espíritu de profecía, la única mano negra que manosea mal el espíritu de profecía son ellos, los grupos separatistas. Todas las veces sí. Que se persona de la divinidad, o sea, siempre se termina diciendo de la divinidad, ¿no es cierto? De la divinidad. Y bueno, ya esas son las palabras, ya digamos, deja de lado si existiese mayúsculo o minúsculo. Exactamente, porque ya la divinidad, exactamente, hermanos. Con esa lógica tenemos que aplicarle la divinidad. ¿Qué es, hermano? La divinidad es divinidad, así la escriba como la escriba. La escriba con minúscula, con mayúscula, se entiende por el contexto que la divinidad es la divinidad. Ahora, les hago una pregunta. Cuando dice el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, ¿o qué pasaría si se dice es la tercera persona de las divinidades? El Padre y el Hijo. No dice eso. Dice de la divinidad. La divinidad es una. Las personas son distintas. Por lo tanto, es un concepto plenamente trinitario. Entonces acá, hermanos, dice el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya van a ver cuando ingresemos al tema de divinidad.
Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Por ningún lado enseña la Biblia que haya otra iglesia o otras iglesias de la verdad distinta de la iglesia adventista del séptimo día, porque ustedes saben bien que la iglesia de la Odisea, hermanos, es la iglesia adventista del séptimo día. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, Apocalipsis 14 lo hemos leído, pero ahora lo resumimos un poquito. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 12, dice lo siguiente: Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí, y noten, hermanos, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El versículo 2, hermanos, es toda la iglesia adventista, pero desde que comenzó hasta el tiempo de la ley dominical, que es cuando se impone la marca de la bestia. El versículo 11, hermanos, el versículo 9, 10, 11, la hacen llegar a la iglesia adventista hasta el tiempo del fin y no muestra que ha sufrido ningún cambio. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado todo eso en la clase pasada? Cómo había citas del espíritu de profecía que dejaban en claro que la única iglesia, la misma del tiempo de la hermana White, llegaba hasta el tiempo del fin sin sufrir una fragmentación. Bueno, estamos un poco cansados ya de explicar todo eso, pero yo les leo estos textos porque todo lector cuidadoso se da cuenta cuando lee bien esto que no ha habido fragmentación de la iglesia adventista. Es la misma iglesia. Y lo único que va a pasar la iglesia es el zarandeo. Pero cuando pasa el zarandeo, la iglesia sigue siendo la misma. Lo único que ha pasado es que han sido desechados los malos, pero quedaron adentro los buenos. Vos fíjate en una cosa. Sí. Ellos se van de la iglesia y piensan que son todos tributas. Claro. Claro, en la iglesia va a haber trigo y cizaña y supuestamente ellos se van, el trigo se va. Qué gracioso, ¿no? Se va el trigo. ¿Y a dónde se va el trigo? O sea, y ellos se consideran trigo. Ellos son trigo. Pero dijo... Nosotros no tenemos que arrancar el trigo. Exactamente. Y dice que hasta el tiempo del fin crecerán junto el trigo y la cizaña dentro de la iglesia, no en otra congregación. Sí. Claro. Y claro, no hay zarandeo. Entonces, ¿qué zarandeo tienen ellos si ellos se han ido a un grupo separatista, que supuestamente ahí son todos puros y maravillosos? Encima ellos van a tener que ser zarandeados y salir otra iglesia de ahí. ¿Y qué es eso? Es una mezcolanza que ni ellos la entienden, hermanos. Mejor nos quedemos acá y creamos las cosas como son. No sé si me explico. Cuidado con esos grupos separatistas, hermanos, porque entran... Les llama desequilibrado mental la hermana Huay en Joya de los Testimonios. Entonces, hermanos, uno lee bien y todo va hasta el tiempo del fin con un mismo pueblo, y para que nadie se vaya a confundir, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y como decía el hermano Banchero, el trigo y la cizaña crecen juntos en la iglesia hasta el tiempo del fin. Y hermanos, otra cosa que les quería decir. La gente que sigue criticando a la iglesia y sigue criticando a la iglesia, hermanos, no se da cuenta de ciertas cosas. Hay un texto bastante fuerte en la Biblia, en Salmo 130, que habla de Israel.
En el Salmo 130, versículos 6 al 8, hay gente que se queja, ¿no? Se queja de porque en la iglesia hay pecado, ay, cómo hay pecado, y me voy de la iglesia porque hay pecado, porque el pastor es pecador, porque el laico es pecador, porque los miembros son pecadores. Bueno, vamos al Salmo 130, versículos 6 al 8. En el Salmo 130, y ya hemos leído bastante fundamento bíblico en las clases anteriores, en el Salmo 130, versículos 6 al 8, dice así, y presten atención, ¿no? A mí me ha asombrado tremendamente este texto porque la hermana Juay lo toca, y dice así. ¿Lo toca o no lo toca, Inés, ese texto? En un escrito que estuvimos viendo ahí. Resulta que dice lo siguiente, hermanos. Como dije, versículo 6 al 8. Bueno, pero primero vamos a leer el 3. Hay gente que dice, pero hay mucho pecado en la iglesia, mira la herejía, mira el pecado, mira la falsa doctrina, mira la conducta de los miembros. Bueno, el versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Eso deja en claro que hay pecado en la iglesia. Y dice el salmista, Señor, si tú tuvieras que mirar los pecados, no queda nadie. Porque todos somos pecadores. No hay nadie que pueda decir en la iglesia, yo soy puro. Pero ellos enseñan la doctrina del perfeccionismo, que eso lo vamos a tocar también cuando lleguemos al tema de la deidad. Ellos creen que ya tenemos que dejar de pecar. Eclesiastés dice, no hay justo en la tierra, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todo eso lo vamos a ver después. Hay otro texto que decía, ¿quién permanecerá en pie cuando Él se manifieste? ¿Verdad? Habla justamente del tiempo del fin, entonces claro. También se aplica lo mismo. Claro, lo que este texto está dejando en claro, primero que hay pecado. Segundo, que Dios no puede decir, voy a mirar los pecados que hay porque no queda uno. No hay ninguno que se salve porque todos lados hay pecado. En el mundo hay pecado, en la iglesia hay pecado. Con la diferencia que por la gracia de Dios, y quiero que se entienda bien esto, la iglesia está luchando por tener más consagración cada día. Pero noten en el contexto en que se dice esto. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y hermanos, noten el versículo 4, empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Y ahora noten lo que dice, hermanos, el versículo 7 y 8, y por favor presten atención. Espere Israel. Hermanos, ¿nosotros somos Israel? ¿Israel literal o Israel espiritual? Espiritual, pero Israel al fin. Y dice así, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Pero resulta que el contexto, antes de dar el mensaje de salvación, de perdón, de misericordia, de amor, dice, Señor, si miras a los pecados, ¿quién va a permanecer en pie? Yo también digo lo mismo. Si Dios tuviese que mirar en la iglesia adventista el pecado, ¿quién permanece en pie? Pero después viene el mensaje de misericordia y dice, empero en ti hay perdón. Dice la Biblia. El versículo 4, empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Y habla de la iglesia, habla de Israel. Eso significa, hermanos, que hay pecado en la iglesia, pero muchos se van a arrepentir porque hay perdón cerca de él. Entonces cuando vengan a decirle, no, pero que en la iglesia hay pecado, y claro que hay pecado, sí lo dice la Biblia. Pero Dios te ofrece el perdón, y como lo ofrece, muchos se van a arrepentir y le van a hacer caso a la reprensión del mensaje de la iglesia de la Odisea y se van a consagrar a Dios para hacer la obra. Y van a encontrar el perdón del cual habla el Salmo 130. Pero no podemos ser tan crueles, tan malos y darle con un caño a nuestro propio pueblo y querer destruirlo. Porque eso es lo que hacen. Y siguen con ese pecado acariciado de criticar a toda la dirigencia, hermanos. Es lógico que hay dirigentes malos. Yo he conocido dirigentes que hacen las cosas mal. Pero no puedo decir que todos los dirigentes hacen las cosas mal. Hay dirigentes que hacen las cosas bien. Hermanos,
Y bueno, ¿para qué vamos a hablar del pecado acariciado? Hay gente que sigue con eso y critica a la iglesia. Hay muchos textos para ver pecado acariciado. Y uno le dice, hermano, no ataques a la iglesia. Y se acuerdan cuando en las clases pasadas habíamos mostrado todos los textos bíblicos y citas del Espíritu de Profecía que dicen que no hay que volver nuestras armas contra la iglesia militante y lanzarle rayos y centellas a la iglesia militante. La iglesia militante no es la iglesia triunfante y por lo tanto nosotros no tenemos que volvernos contra el único pueblo que actualmente está reparando la brecha. Pero bueno, no voy a dar textos del pecado acariciado, pero hay gente que uno le dice y sigue en la misma. Ya sé que hay problemas en la iglesia, ya sé que hay gente malo, ya sé que hay dirigentes malos. Hermanos, tenemos que reprender, enseñar y soportar. Dios se va a encargar con el zarandeo de ir limpiando. Básicamente a través de dos tipos de zarandeo Dios está limpiando a la iglesia. Zarandeo personal y zarandeo eclesiástico, en todo de lo que se entiende como proceso de zarandeo. Pero básicamente el zarandeo es un proceso largo, el zarandeo. Implica muchas cosas el zarandeo, pero se lo experimenta de dos formas, a nivel personal y a nivel eclesiástico. Hay cosas que las enfrentamos a nivel personal y hay cosas que las enfrentamos a nivel eclesiástico. Y eso está haciendo que muchas personas se decidan, hermanos, para ver si quedan o no quedan en la fe. Muchos ya se están yendo de la iglesia y otros se están quedando en la iglesia, pero como dice un pastor que predica, perdido dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Se van de la iglesia y otros quedan perdidos adentro. Ahora, yo tocando un poquito, para no volver a tocar todos los otros textos que hemos tocado en las clases pasadas, porque ya hemos tocado bastante, y eso que no estamos haciendo un estudio de la iglesia en sí. En Testimonios para los Ministros, páginas 52 y 53 dice lo siguiente. Testimonios para los Ministros, página 52 y 53 dice lo siguiente, hermanos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y a ver si saben reconocer lo que yo he dicho en clases anteriores. Vamos a ver. Dios tiene una iglesia y ésta tiene un ministerio designado divinamente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se dan cuenta? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y noten, por favor, con qué exactitud lo coloca la hermana Juaya ese verso ahí. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y cita Efesios capítulo 4. El Señor tiene sus agentes designados y una iglesia que ha sobrevivido persecuciones, conflictos y tinieblas. Y todos los que están acá, todos los miembros de iglesia que están acá, hoy en día están acá, guardando el sábado, teniendo fe en Cristo. Y yo sé que cada uno de ustedes, como iglesia, yo sé que cada uno de ustedes, hermanos, ha pasado persecuciones, conflictos, tinieblas. ¿Quién no ha pasado sufrimientos? O están pasando algunos, o estamos pasando. Y sin embargo están acá, por la gracia de Dios. Dice así: Jesús amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, y Él la restaurará, refinará, ennoblecerá y elevará. No dice que la va a desechar, porque ¿qué dicen los grupos separatistas? Dios ya no está en la iglesia. Dios ha desechado a la iglesia adventista.
Desde el año 1931 la Iglesia Adventista cayó en apostasía por aceptar la doctrina de la Trinidad, dicen ellos, y ya Dios la desechó. Pero noten, aquí se me está profetizando, no tan solamente que no la va a desechar, sino que la va a elevar, noten. Jesús amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, y Él la restaurará, refinará, ennoblecerá y elevará para que subsista firmemente en medio de las influencias corruptoras de este mundo. Yo estoy un poco cansado de leer, hermanos. Llegamos un poco cansados el día viernes y ustedes están un poco cansados de escuchar, más el calor que tienen que soportar, pero hagamos un esfuerzo para continuar leyendo esto. Hombres designados por Dios han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia para que la Iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Serás tú que Dios te está usando para cuidar que la Iglesia no sea destruida por esos grupos separatistas? ¿Quiénes son los que cuidan de la Iglesia y velan por la Iglesia y defienden a la Iglesia? Ahora ya saben quiénes son. Por su mente van a pasar muchos hermanos y muchas hermanas que hacen esta obra. Y quizá tú mismo te sientas contento por pertenecer a ese grupo que defiende a la Iglesia Adventista. Hay mucha gente que a mí no me quiere, hermanos, pero yo amo a mi iglesia. Habrá muchos dirigentes que no me quieren, habrá algunos pastores que no me quieran, pero yo los amo a ellos, porque ellos son mi pueblo. Y seguirá habiendo gente que no me quiere, pero yo puedo amar y debo amar a mi pueblo, aunque en mi pueblo haya gente que no me quiera. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que dice el espíritu de profecía? Bueno. Hombres designados por Dios han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia para que la Iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsista en el mundo y fomente la gloria de Dios entre los hombres. Habrá siempre un fiero conflicto entre la Iglesia y el mundo. Un espíritu chocará con otro, un principio contra otro, la verdad contra el error. Pero en la crisis que ya se ha iniciado y que pronto ha de culminar, los hombres de experiencia, ojalá que los hombres de experiencia no se cansen de la obra que tienen que hacer, porque algunos ya se están cansando. Dice así, hermanos, los hombres de experiencia habrán de hacer la obra que Dios les ha asignado y velar por las almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, ¿Dios tiene sus hombres escogidos en la iglesia? Sí, hombres y mujeres escogidos. Ahora noten, profundizando el tema con respecto a aquellos que dicen, no, la organización adventista. ¿Para qué la organización adventista? Yo he discutido, hermanos, con varios hermanos de grupos separatistas y me decían, no, lo que pasa es que vos no entendés el tema de la estructura. Lo que pasa es que vos no entendés el tema de la organización. Dios desecha esta estructura y esta organización. La organización está en apostasía. En la página 53 dice así, hermanos, presten atención, ¿no? Dice lo siguiente, hermanos. Dice lo siguiente. Vamos a encuadrar un poquito acá. Dice lo siguiente, hermanos. Los que llevan este mensaje de error, denunciándola a la iglesia como Babilonia, llamarle Babilonia o apóstata es un mensaje de error, punto, ahí está, punto, es un mensaje de error. ¿Se entiende, hermanos queridos? Es un mensaje de error. Pero no, si ustedes vieran cómo con la boca cuadrada dicen que la iglesia está en apostasía, que la iglesia es Babilonia, que ya, hasta yo he escuchado decir que ya hay, la iglesia adventista es guarida de todo espíritu inmundo y ave sucia y aborrecible por esos grupos separatistas, entre los cuales con el hermano Luis Arau en un tiempo debatimos. Los que llevan este mensaje de error denunciando a la iglesia como Babilonia,
descuidan la obra que Dios les ha designado. Están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor. ¿Estás identificando a quiénes son esos hermanos? Incluso hay hermanitos de acá de este grupo que por ahí tenían dudas con respecto al diezmo. Había 3 o 4 hermanos que yo sé que han sido influenciados por esa gente que no sirve. Gente buena de este grupo que ha sido influenciada por esa gente que no sirve. Aquí está la foto. La hermana Huay profetiza de esta gente que iba a existir en el tiempo del fin. Y dice así: están en contra de la organización, y eso tienen los grupos separatistas, y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor. E imaginan que ellos tienen una obra que hacer, a saber, amonestar a quienes Dios ha escogido para hacer progresar su mensaje de verdad. Estos obreros no están añadiendo eficiencia a la causa y al reino de Dios, sino que están empeñados en una obra similar a aquella en la cual se ha empeñado el enemigo de toda justicia. Que estos hombres que se levantan contra los métodos y los medios ordenados por Dios para hacer progresar su obra en estos días de peligro, abandonen todas sus opiniones antibíblicas. Llamarle a la iglesia adventista Babilonia, decir que está en apostasía, decir que no hay que dar el diezmo son ideas antibíblicas y siguen al diablo. Página 53 de Testimonios para los Ministros. Yo sé que muchos de los que están escuchando ahora esto estarán sorprendidos porque eso es lo que predican. La iglesia es Babilonia, estamos en contra de la organización, no hay que dar el diezmo. Noten lo que dice la hermana Huay, que estos hombres que se levantan contra los métodos y los medios ordenados por Dios para hacer progresar su obra en estos días de peligro, abandonen todas sus opiniones antibíblicas concernientes a la naturaleza, la función y el poder de los agentes designados por Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que queda claro, a la hermana Huay no se le escapó absolutamente nada, los describe hacia el futuro como en Technicolor, como en una novela. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Busquen en internet y van a ver lo que ellos predican. Que la organización está mal, están en contra de la organización, dicen que la iglesia está en apostasía, que apostasía omega, que apóstata, que Babilonia, que parte de Babilonia, que no hay que dar el diezmo. Ahí está, página 53. Página 53. Cuando venga un hermano y te diga, mira este texto, mira esta cita del Espíritu de Profecía, sí, pero yo aquí tengo otra, la página 53. Aquí yo tengo otra, a vos tenés esa, yo tengo esta otra. Que entre paréntesis les comento, hermanos, que las citas que ellos sacan están sacadas fuera de contexto. Lo que yo les acabo de leer está en todo el contexto del artículo. Y te habla en el contexto de la organización. Una iglesia organizada, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, pastores, doctores, para que todo el cuerpo de Cristo sea perfecto y llegue a la plena estatura de Cristo Jesús. Te habla de la iglesia organizada, y encima después te dice que no hay que estar en contra de la organización. Cuando venga un hermano a molestarte, Testimonios para los Ministros, página 53. Mira, ahí estás vos. Ellos siempre sacan citas fuera de contexto, una citita chiquitita que no sabemos de quién venía hablando, no sabemos a quién le estaba hablando, pero aquí tenemos todo el contexto en Testimonios para los Ministros. Página 53, no se olviden, 53. Cualquier cita que vengan ellos, aquí yo tengo otra, la página 53. Bueno, sigamos viendo. Otra cita más, hermanos. ¿Cómo se les llama a esta gente que ataca a la iglesia? Testimonios para los Ministros, página 22 y 23. ¿Lo han leído a todo este libro, hermanos? Tienen que leerlo a todo este libro, ¿no? Página 22 y 23.
Testimonios para los Ministros, página 22 y 23. Y eso que, hermanos, yo les advertí que no estoy dando un tema de la iglesia. Si vamos a estudiar lo que es la iglesia de Dios, necesitamos 15 clases. La iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia del Nuevo Testamento. Yo solamente estoy hablando de la iglesia del tiempo del fin como un repaso para esos hermanos que tienen dudas a lo largo de todo el mundo con estos grupos separatistas que están saliendo. Testimonios para los Ministros, páginas 22 y 23. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, ¿cómo? Dice, cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, constituyen un escuadrón traidor y vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. Más dura, más clara, más rara y más extraordinaria la cita, no sé. ¿Cómo? A ver, vuelvo a leer. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, constituyen un escuadrón traidor y vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos. Son un escuadrón traidor. Todo aquel que ataca a la iglesia adventista, todos aquellos grupos que atacan a la iglesia adventista son un escuadrón traidor. Yo creo que desde nuestros púlpitos se deberían dar mensajes fuertes, mensajes de reprensión. Hay que reprenderla a la iglesia, pero no criticarla y atacarla, que es distinto. Reprensión es una cosa, crítica maliciosa es otra. Aquí habla de un escuadrón traidor, hay que temerlos. Ojo con esa gente, porque son satánicos. Aquí lo dice, página 22. No llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto un trabajo tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje a la Odisea. ¿Se entiende? Y claro, Dios la quiere restaurar, no quiere fragmentarla, dividirla, destrozarla y que salga otra iglesia distinta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay hermanos que ahora están estudiando este tema, hay otros hermanos que están volviendo a la iglesia adventista. Cuidado cuando se encuentren con esos grupos separatistas raros. No se dejen engañar. Es impresionante lo que dice acá. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar con el mensaje a la Odisea. Hermanos, esto es extraordinario. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? El Señor no confía a ningún hombre un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Presten atención, por favor. Él reprueba, reprende, castiga. Ah, no, pero Dios no castiga. Pero aquí la hermana Juárez dice que sí. Pero lo hace solamente para poder restaurar y aprobar al fin. Cuánto se alegró mi corazón ante el informe de la Asociación General de que muchos corazones fueron enternecidos y subyugados, de que muchos se humillaron e hicieron confesión, eliminando de la puerta del corazón la basura que impedía la entrada del Salvador. Cuánto me alegré al saber que muchos dieron la bienvenida a Jesús como su huésped permanente. Y ahora noten, había un problema en esos días, había un problemita en los tiempos de la hermana Juárez, y noten lo que ella dice. ¿Cómo es que estos panfletos, andaban circulando unos panfletos ya en los tiempos de la hermana Juárez?
¿Cómo es que estos panfletos que denuncian a la iglesia adventista como Babilonia fueron esparcidos por todas partes en el tiempo mismo en que la iglesia estaba recibiendo el derramamiento del Espíritu de Dios? Resulta que Dios estaba derramando el Espíritu Santo en la iglesia en ese tiempo y había un montón de desequilibrados mentales que andaban diciendo que la iglesia adventista era Babilonia. ¿Se dan cuenta que estaban locos? No podían discernir el mismo momento en que Dios, por su providencia, estaba derramando el Espíritu, porque en los tiempos de la hermana Huay, en muchas ocasiones hubo reavivamientos. Y no podían discernir esta gente y decían que la iglesia adventista era Babilonia y no podían ver que Dios estaba derramando el Espíritu. Así también pasa hoy. Dios está produciendo reavivamiento y reforma en muchos lugares. Y estos desequilibrados mentales, como dice Joya de los Testimonios, están derribando lo que Dios quiere restaurar. Por eso, hermanos, tengan cuidado. ¿Cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? ¿Qué dicen los grupos de hoy? Hay que abandonar la iglesia. Y aquí dice, ¿cómo es que los hombres pueden estar tan engañados como para imaginar que el fuerte clamor consiste en llamar a los hijos de Dios a que abandonen la comunión de la iglesia que está gozando de un tiempo de refrigerio? O que esas almas engañadas entren en la corriente y reciban la bendición y sean dotadas del poder de lo alto. En una palabra, que dejen de molestar y vengan al seno de la iglesia y dejen de andar predicando tonterías. Esto no es nuevo. Esto ya pasaba en los tiempos de la hermana Huay. ¿Qué más les puedo decir? A ver, ¿qué más les puedo decir? Le llama escuadrón traidor. Todos esos grupos que aparecen por internet son un escuadrón traidor. ¿Dónde lo dice? Testimonio para los Ministros, páginas 22 y 23. Escuadrón traidor. Cuando vean por internet esos grupos, recuerden que son escuadrones traidores. Página 28 y 29. Testimonios para los Ministros, página 28 y 29. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir, hermanos? Página 28. Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Ya, hermanos, más claro no sé. Pero ¿saben lo que dicen los grupos separatistas? Ah, no, pero en ese tiempo estaba bien la organización, dice, porque en ese tiempo vivía la hermana Huay y mientras ella vivió todo estaba bien. Mentira, porque viviendo ella había problemas. Viviendo ella había falsos reavivamientos. Viviendo ella había gente que decía que la iglesia adventista era Babilonia. Viviendo ella había gente pentecostal dentro de la iglesia. Viviendo ella había gente que se revolcaba por el suelo y decía de que eso era el derramamiento del Espíritu. Viviendo ella había gente que atacaba a la iglesia. Viviendo ella se dio la apostasía alfa. Y un montón de cosas más, hermano. Así que no me vengan a decir a mí, como si yo fuese chiquito, a quererme mentir, que cuando la hermana Huay vivía estaba todo bien. Ella tuvo que luchar desde sus mismos comienzos contra los movimientos fanáticos y espurios que surgían en su tiempo. Incluso ella dice que después de que ella muere, Sí. Claro, durante el tiempo de ella y después de su muerte iba a ser siempre lo mismo, hermanos. Problemas, problemas y problemas. Entonces cuando alguien dice, cuando venga un hermanito y les diga, no, pero mirá que la organización es así, asá, cocida, asada y hervida, ustedes le leen la página 28 que dice, que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado
como para intentar derribarla. Aquí hay muchos hermanos que van a saber a lo que yo me estoy refiriendo. Hay hermanos que siguen duros y le siguen dando con un caño a la organización, hermanos. Pero la hermana White dice así, hermanos, que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla, porque así crearíais una situación en la que ni siquiera soñáis. Un tremendo problema. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer. Y noten lo que profetiza ella. Noten lo que profetiza ella. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios, avanzada. Hemos avanzado cuando las dificultades que debían superarse parecían imposibilitar el avance. Sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado, los planes que han hecho de nosotros como pueblo lo que somos. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para que tengamos prosperidad y éxito en hacer avanzar la causa. ¿Cómo se hace avanzar la causa? ¿Cómo se tiene éxito? Página 28, respetando la organización, que ha costado mucho sacrificio y que fue establecido por Dios, designada por Dios divinamente. Cuando le digan algo de la organización, página 28. ¿Se están dando cuenta, y eso que todavía no hemos entrado al tema de la divinidad, cómo ya están saltando las fichas de estos hermanos? Versículo por acá, citita por allá, versículo por acá, citita por allá, y les saltó la ficha, hermanos. Se ve quiénes son. Los estamos descubriendo quiénes son y cómo la hermana White profetizó acerca de ellos. Le está saltando la ficha, hermanos. Dice así, hermanos. Página 29. Dice así, hermanos. Dice así. Lean toda la cita ustedes, yo estoy separando algunas partes. Satanás bien sabe que el éxito puede acompañar únicamente al orden y a la acción armoniosa. Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina perfecta señalan los movimientos de la hueste angelical. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos tanto como sea posible del orden del cielo. Por lo tanto, engaña aún a los que profesan ser hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad. Seamos desordenados, seamos sin disciplina, no nos bañemos, no nos cambiemos, andemos con el busito roto. Eso es símbolo de humildad y de crecimiento espiritual. Noten lo que Satanás les hace creer, noten, hermanos. Y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta y en permanecer especialmente distintos de los cuerpos de cristianos que están unidos y trabajan para establecer la disciplina y la armonía de acción. Todos los esfuerzos hechos para establecer el orden son considerados peligrosos. Dice, noten, así piensan ellos. Todos los esfuerzos hechos para establecer el orden son considerados peligrosos, una restricción de la libertad que es lícito gozar, y por lo tanto se los teme como al papismo. ¿Quiénes son los que critican la organización de la iglesia como el papado? Ahí está, la foto de ellos. Y ahí está la foto de ellos. Yo he hablado con muchos del grupo separatista que dicen, no, dice, mirá, dice, la organización adventista son como el catolicismo, son como los sacerdotes católicos, tienen la mentalidad jesuita, son jesuitas, que jesuita de acá, que jesuita. Todos somos jesuitas para ellos. Todos somos papistas para ellos. Y aquí la hermana White muestra que no es así.
Claro, a todos nos dicen jesuita, ¿por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con ellos. Entonces noten lo que dice acá. Y dice, y por lo tanto se los teme como al papismo. No, la organización adventista es jesuita, es papista, es católica, ha copiado el modelo del catolicismo, está en apostasía, se está apartando. Eso es porque está haciendo como la Iglesia Católica. Aquí está la foto de ellos. Resulta que hay que ser desordenado, desalineado, desasiado, descuidado, mal gestado, de mal carácter, dejado para mostrarle al mundo que eso es consagración. Me acuerdo que un hermano de poco entendimiento, había un sujeto en internet que ponía una familia adventista, así, parecía bonita la familia, no es que la familia pobrecita, la familia no tiene la culpa, ¿no? Pero ponía una familia muy pobre, muy humilde, que vivía en el campo, y el sujeto este decía de que esa es la familia que todos deben tener. Vestirnos como ellos, e irnos al campo como ellos y vivir de poroto soja allá en el campo, eso es ser consagrado para ellos. Hermanos, está bien, el que pueda irse al campo se va si tiene los medios. Yo mismo he enseñado el tema de las ciudades, ustedes acuerdan en la serie que hemos dado, hemos enseñado todo eso, y yo estoy de acuerdo con la doctrina adventista con respecto a eso. El que puede y quiere y planifica bien, puede irse, no hay problema. Pero hermanos, este sujeto, por internet, que generalmente sujetos como él son una minoría y no tienen importancia dentro de lo que es el ámbito adventista, muestran que esa es la forma de ser, vivir sin orden, no asistir a la dentro de la organización adventista, permanecer fuera de la organización, y eso es consagración para ellos. Y sin educación, que los hijos aprendían en la casa. Bueno, por supuesto, hermanos, si vamos a ser campesinos, y bueno, aprendamos en la casa, hermano, no es necesario ni leer, ni si vamos a ser campesinos. Pero no todos quieren ser campesinos. Hay gente que quiere progresar, quiere prosperar, quiere tener un futuro. Ahora, si el hermano o la hermana acá dice, no, pero yo quiero ser campesino, y bueno, vaya al campo, no hay problema. Pero no todos quieren ser campesinos. Aquí tenemos abogados, contadora, tenemos un comerciante, tenemos profesora de historia, tenemos modista, tenemos ama de casa, tenemos estudiante, tenemos gente estudiantes de universidad, hay de todo acá, y no todos quieren ser campesinos, hermano. Y sin embargo, yo no contradigo lo que nuestra iglesia enseña, porque yo mismo enseño la ida al campo y enseño lo que significa la ida al campo. Sí. El Señor nos va a hacer saber quiénes tenemos que ir vendiendo, Señor. Muy bien, muy bien. Hay 3 tipos de ida al campo, pero lo que dice la hermana, cuando ya nos vayamos acercando al tema de la ley dominical, es verdad lo que dice la hermana Banchero acá. Dios, cuando nosotros le digamos, Señor, ¿qué tenemos que hacer con nuestras propiedades? Dice que Él va a abrir el camino para que nos deshagamos de nuestras propiedades, recibamos platita, con esa platita nos traslademos al campo o hagamos progresar la obra y recibamos bendición por haber invertido. Que ya después les voy a explicar qué significa eso. El que da para irse al campo o para hacer progresar la obra recibe otra bendición que después les voy a explicar, pero no es que se pierde. Pero el Señor le va a decir a aquellos que se consagren, hagan esto porque aquí está la papa, aquí está el éxito. Y se va a ir haciendo avanzar la obra, hermanos. Pero bueno, muy bien lo que dice la hermana. Y aquí otra cosa, hermanos. Dice así, se los teme como al papismo. Todo es papismo para ellos, todo es papismo para ellos. Todo es papismo para ellos. Ojo con lo que para ellos todo es papismo, ¿no? Bueno, y sigue diciendo acá. Estas almas, y a ver si logran identificar a estos hermanitos, a estos sujetos. Estas almas tan celosas, ¿son celosos o no son celosos? Oh, mirá cómo dicen la verdad, te lo dicen en la cara, tan celosos. Pero todo mal carácter, tienen mal carácter y son mal educados. Y yo he visto que algunos son hasta atrevidos. Hay un sujeto por ahí también, otro sujeto más en internet, al cual el doctor Aesio Cairus, los doctores Treyer le han escrito y él les contestó mal. Y encima se hace el ofendido. Se hace el ofendido, hermanos.
tienen mal carácter y son mal educados. Pero aquí dice acá, hermanos, dice así. Disculpen. Estas almas tan celosas consideran que es una virtud jactarse de su libertad para pensar y actuar en forma independiente. No aceptan indicaciones de nadie. No se consideran responsables ante ningún hombre. Se me mostró que es la obra especial de Satanás inducir a los hombres a sentir que Dios les ha ordenado hacer las cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos de la iglesia. Yo enseño lo que quiero. Y terminan enseñando contra la iglesia y lo que no enseña la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Yo creo que salta o no salta la ficha quiénes son estos. Ahora, ¿qué pasaría si yo me largo a predicar lo que a mí se me dé la gana y resulta que lo que predico es contra la iglesia? Y dentro de las doctrinas fundamentales vaya a ser algo que no enseña la iglesia. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Ahora, lo que la iglesia tiene postura dividida, siempre va a haber varias posturas. Dentro de la iglesia, por ejemplo, no tiene una postura definida con respecto a los 144.000, y siempre ha habido los dos grupos dentro de la iglesia que enseñan las dos posturas, ¿o no? Y bueno, y eso que la hermana Huay no ha dicho ni que sean simbólicos ni literales, ha dicho que no importa eso. O sea que el que dice que es simbólico está haciendo muy mal porque la hermana Huay ha dicho que eso no importa. Y el que dice que es literal también está haciendo mal porque la hermana Huay no ha dicho ni que sea literal ni simbólico. Y sin embargo, yo tengo mi postura y ellos tienen la de ellos y seguiremos enseñando toda la vida eso. Pero no hay problema porque son dos posturas que están dentro de la iglesia y no afectan a la iglesia. En cambio, decir que hay que abandonar la iglesia adventista, eso sí afecta a la iglesia, porque saca miembros y confunde la fe de muchos. ¿Qué más tengo para decirles, hermanos? Bueno, no podemos prescindir de la organización. Y vamos a terminar con una última cita, porque ya se ha hecho tarde y estamos cansados. En la página 41 y 42 de Testimonios para los Ministros, página 41 y 42, dice así. Y esto a mí me ha sorprendido porque es una profecía, hermanos. Está profetizando la hermana Huay también acá. Testimonios para los Ministros, página 41 y 42, dice así. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado, y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia, y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, ¿cómo? Y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis, ni le digáis bienvenido. No le recibáis, ni le digáis bienvenido. Porque Dios no habló por él. Y si Dios no habló por él, ¿quién habla? El espíritu del diablo. Todos esos sujetos que aparecen por internet, ¿sí? El diablo habla por ellos. Página 41. El diablo habla por ellos, hermanos. Porque Dios no habló por él ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. El mensaje contenido en el folleto titulado El fuerte clamor es un engaño. Había un folleto en ese tiempo que se llamaba El fuerte clamor y decía que la iglesia adventista era Babilonia y que había que salir de ella. Y ella dice, es un engaño. Y ahora noten, y esto es lo que yo con esto, hermanos, y ya termino con esto, aquí es donde yo me puse contento. Aquí es donde a mí me dio esperanza. Porque los grupos separatistas dicen, no, sí es verdad, dice, esos que proclamaban en ese tiempo que la iglesia adventista era Babilonia, ellos estaban equivocados, dicen.
Pero ya nosotros no, nosotros tenemos la verdad. Nosotros sí es verdad lo que estamos diciendo. Pero ahora noten lo que profetiza ella. Tales mensajes vendrán en el futuro. Tales mensajes vendrán y se pretenderán que han sido enviados por Dios. Ella está profetizando. Tales mensajes vendrán y se pretenderá que han sido enviados por Dios, pero la pretensión será falsa. Y ahí es donde ya me puse contento y dije, aquí está la profecía de ellos. Habló un profeta de Dios. Porque no están llenos de luz, sino de tinieblas. Gente llena de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios, y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuándo iban a surgir estos mensajes de estos sujetos satánicos? En el mismo tiempo en que Dios esté llamando al reavivamiento y la reforma y esté por descender la lluvia tardía, haciendo una cita de Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. ¿Te gustó o no te gustó? Testimonio para los ministros, página 42. O sea que justo hoy, en el tiempo en que está por descender la lluvia tardía y está por producirse el reavivamiento y la reforma en el seno del pueblo de Dios, están surgiendo estos sujetos que dicen que la iglesia adventista es Babilonia, que está en apostasía, que no sirve, que la estructura no sirve, que la organización no sirve, que todo está mal, que hay que irse de la iglesia. Páginas 41 y 42. En el tiempo en que tenga que descender la lluvia tardía, estarían surgiendo esos grupos. ¿Cómo puede haber gente que tenga tan poco discernimiento espiritual y no se dé cuenta que está siendo influenciada por el diablo? Hermanos queridos, esta cita que acabo de leer, sobre todo páginas 41 y 42, la hermana White habla en el tiempo de ella y profetiza para el tiempo del fin. Por lo tanto, la proyecta esa cita hasta el mismo fin del tiempo de la iglesia. Y se ha cumplido exactamente lo que ella decía. Justo ahora que está por descender la lluvia tardía, ellos sin saberlo están cumpliendo la profecía de la hermana White. Y se acuerdan cuando en un tiempo yo les decía, ya van a ver cómo las cosas se van a aclarar cuando estudiemos esto. Pero bueno, ojalá que tengamos tiempos de seguir adelante. Que Dios nos ayude a entender cómo viene la mano con esta gente y que hay profecías de la hermana White con respecto a esta gente. Temedlos, no los recibáis, no les digáis bienvenidos, dice la hermana White. Que Dios nos ayude a aferrarnos más de Cristo y a permanecer en el seno de su pueblo para recibir la lluvia tardía en el próximo reavivamiento y reforma que se dará dentro del pueblo de Dios. ¿Qué les parece si para terminar nos arrodillamos? Sí. Muy buena pregunta, hermano. ¿Qué viene primero? ¿La ley dominical o la lluvia tardía? Primera respuesta. A lo largo de la historia siempre ha estado ya la ley dominical. Ya hay leyes dominicales en todo el mundo. Nada más que no son todavía aplicables, pero en algunos países ya son aplicables. Por lo tanto, la ley dominical viene primero a nivel histórico. Ahora, a nivel del tiempo del fin, también viene primero la ley dominical, que es lo que hace que los adventistas se despierten. Entonces, según el Salmo 119, porque eso está explicado en el Salmo 119, entonces los hijos de Dios dirán: actúa, oh Jehová, porque han disipado tu ley. Sería también un zarandeo de limpieza,
Muy bien, la ley dominical es el último zarandeo de la iglesia. Pero nosotros no podemos orar conforme al Salmo 119, creo que Salmo 119 es, no podemos orar, Señor, actúa, oh Jehová, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han disipado tu ley si todavía no la han disipado. ¿Cuándo disipan la ley de Dios? Con la ley dominical. Viene la ley dominical o las leyes dominicales en un proceso pequeño y rápido. Y ahí nomás, ley dominical y lluvia tardía. Ley dominical y lluvia tardía. Juntitas. Pero primerito la ley dominical, porque tiene que haber algo que nos reavive. Porque si bien es cierto, hay reavivamientos locales en diferentes partes del mundo, porque hay muchas iglesias locales, hay reavivamientos sinceros del pueblo adventista, pero no lo hay a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no hay algo que mundialmente despierte mundialmente a toda la iglesia. Pero tiene que haber una ley dominical que nos haga poner los pelos de punta a los adventistas y realmente algo nos haga tomar responsabilidad y con seriedad las cosas. En ese tiempo es cuando dice la mayoría nos abandonará y irá a engrosar las filas de la oposición. Las filas de la oposición son los que en ese mismo momento están imponiendo las leyes dominicales, que es el mundo religioso protestante y católico pseudo cristiano, que está en contra del pueblo adventista. Respecto a eso, yo pienso que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos orar mucho, Sí. pidiéndole al Señor la fortaleza, ¿no es cierto?, para vencer la prueba, porque van a ser terribles las pruebas con ser de la ley dominical. Exactamente. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca para vencer solo con su poder, ¿no es cierto? Exactamente, desde ya hay que ir orando, hermana, que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. En época de bonanza decimos, no, yo cuando me toque la prueba la voy a pasar. Pero hay que estar Hay que estar. en la prueba para poder saber. Exactamente. Entonces, si no le pedimos al Señor esa fortaleza y si no estamos esperando esa bendición, Sí. con el poder de Dios vamos a vencer. Llegado el momento, si no estamos preparados, es lo mismo que digamos ahora, bueno, cuando llegue el invierno, supongamos una comparación, cuando llegue el invierno decimos que tengo un busito porque no me da frío. Claro. Ahora lo tengo que tener el busito para tenerlo listo para el invierno. Sin embargo, hermana, hay hermanos que dicen así, no, dice, yo estoy esperando que descienda la lluvia tardía y ahí voy a ganar muchas almas. Y yo tengo un estudio al respecto, corto y conciso. Yo tengo un estudio lindo, cortito y al punto, con unos textos bíblicos, una cita de la hermana Huey que es bien claro, donde muestra que los vagos que no se han preparado en obediencia y servicio a Dios, el ocioso espiritual, no va a recibir lluvia tardía. Por eso, el libro de Proverbios dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Y está hablando de la parte espiritual, por eso habla del alma. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero es verdad, hermana, hay que orar desde ahora para que Dios nos vaya preparando. Cuando se refiere a alma, se refiere a la parte espiritual del hombre. El alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Por qué? Porque no se prepara. Nosotros tenemos que prepararnos desde ya. Y los que no recibamos la lluvia temprana que el Señor nos derrama las 24 horas al día, no vamos a recibir tarde. Exactamente. Y el que no, se nota quién no está recibiendo la lluvia temprana porque no obedece y no sirve a Dios. Solamente los que están obedeciendo y sirviendo a Dios ahora van a recibir la lluvia tardía. Y les comento esto porque aquí en Tucumán renegamos mucho con un grupo de hermanos que no obedecen y no sirven. U obedecen poco y sirven poco. U obedecen mal y sirven mal. Con el pretexto de que dicen, no, después cuando venga la lluvia tardía, ahí vamos a ganar muchas almas. Mentira del diablo, hermanos. Nunca, ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía, y que me muestren con Biblia, jamás ha descendido sobre aquellos que no se preparaban. Y la preparación no es solamente orar. Ustedes saben que el trípode de la vida cristiana, yo oro, estudio la Biblia y testifico. Esas tres cosas me llevan a obedecer y servir. Ese trípode me lleva a que yo obedezca y sirva. Si un cristiano no está obedeciendo y sirviendo,
Hay gente muy buena que yo veo que obedece la ley de Dios, pero no tiene valor para servir. ¡Ay, tengo vergüenza! Hay gente que sirve a Dios, pero no obedece, tiene pecados acariciados. Entonces, todos estamos llamados a cambiar. Pero los hermanos que no están obedeciendo y sirviendo, sino que se deleitan en el goce de la mundanalidad, el estilo mundano y los placeres de este mundo, dejando el recibir la lluvia tardía para el tiempo del fin, no van a recibir nada. Sino que ahora tenemos que ir preparándonos. Los que están obedeciendo y sirviendo son los que van a recibir la lluvia tardía. ¿Qué les parece si nos arrodillamos para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos, Señor, que tú nos tengas en cuenta para cuando derrames la lluvia tardía. Perdónanos nuestros pecados, somos muy defectuosos, Padre, muy defectuosos, y humildemente te pedimos que nos guíes a poder obedecerte y servirte mejor. Te pedimos por los miles de hermanos que nos escuchan en todas partes del mundo, que tú los bendigas a ellos también, y que ellos, Señor, tomen como ejemplo solamente a Cristo Jesús. Todas estas cosas te lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.